Bueno, tengan todos buenos días. Este día vamos a iniciar con lo que es la unidad número 4, que tiene que ver con las coordenadas polares y esféricas. Vamos a empezar con lo que es el sistema de coordenadas polares. Para establecer un sistema de coordenadas polares, se debe usar un sistema de círculos concéntricos, es decir, centrados desde del centro del punto 0,0 hacia afuera, en un punto cero llamado polo u origen, y líneas rectas o rayos que emanen desde cero. Se toma como eje de referencia la línea horizontal dirigida hacia la derecha del polo O, que se llama el eje polar. Para especificar una distancia R dirigida, es decir, con signo desde 0 hasta un ángulo θ, cuyo lado inicial sea el eje polar X y cuyo lado terminal sea el rayo desde O hacia P, donde se identifica el punto P con coordenadas R, θ, tendríamos que ver lo siguiente. De eso de lo cual les acabo de mencionar por ahí, tiene relación con esto. Si ustedes se dan cuenta acá, este es el punto cero o lo que es el polo, y el eje polar es la línea que va acá o la de X. Entonces, cada vez que nosotros vamos a medir un ángulo, lo hacemos desde este eje polar, ya sea en sentido horario o antihorario, dependiendo cómo nos den el ángulo del cual se trate, y lo que es la magnitud de lo que sería la coordenada R, a la cual hace alusión acá, van a ser tantas unidades o divisiones que son las mismas, si se fijan, con estos círculos que aparecen acá. Por decirles, aquí sería R de una unidad, 2, 3 y 4. Es decir, que esas distancias o unidades se van a medir en función de las distancias que van a ser uniformes en esos rayos. Ahora bien, si yo quisiera agarrar solamente la representación del punto R, θ, sería como nos aparece acá al lado derecho de esta imagen, ¿ya? Donde nos aparece lo que sería una magnitud R, que en este caso no está especificada por un número, pero sí sabemos que hay una distancia desde O hasta P, que si se fijan es lo que, como me lo mencionaba acá, me da la magnitud R, y θ, que es el ángulo que se desplaza desde el eje polar hacia ese rayo que tiene la magnitud indicada en R. Ahora bien, si continuamos por acá, aunque el ángulo θ puede expresarse en grados o en radianes, en el cálculo se usa casi exclusivamente en radianes. En el sistema de coordenadas polares se deben adoptar las siguientes convenciones, y hay 3 convenciones que nosotros tenemos que respetar por ahí. Me dicen la primera: si los ángulos θ son mayores que 0, se miden en sentido contrario al de las manecillas del reloj, tal cual lo veíamos en el planteamiento original, a partir del eje polar, mientras que los ángulos que tengan un θ menor que 0 se miden en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Si se fijan en este ejemplo, como estaba medido en sentido antihorario. Pero si fuese el caso de que es un θ menor que 0, entonces yo tendría un eje polar y tendría que tener un rayo que quede en la parte de abajo, por decirles algo. Entonces el desplazamiento que tendría que haber al medir θ, si es menor que 0, tendría que ser en esta dirección, porque si se fijan, como me dice que es menor que 0, quiere decir que es un ángulo θ negativo ante el cual yo estoy ahí, y eso se van a medir en sentido horario, es decir, en el mismo sentido en el cual se mueven las manecillas del reloj desde lo que sería el eje polar. Luego vamos al segundo. El segundo me dice, para graficar un punto que tenga como coordenadas menos R, θ, lo cual indica que R, si se fijan, tiene un valor negativo, donde menos R es menor que 0, sería acá, no que θ, perdón. Voy a corregir eso de un solo. Acá es menor que 0. Se mide el valor absoluto de R, unidades a lo largo del rayo θ más pi, lo que ubica en el mismo rayo
proyectante, solo que después del cero o al lado contrario o lado terminal del ángulo indicado. Revisemos esto. Si a mí vinieran y me dicen que el valor numérico de como a mí me dicen acá, ¿verdad? Que va a ser teta más pi. Si teta hubiera sido de 60 grados y yo quiero llegar hasta ese valor numérico que me han dicho, lo único que hago es sumarle el valor de pi. Entonces, si se ven, sería como esto. Este era el rayo del cual nosotros hablábamos. Entonces, como la magnitud quedó, si se fijaron acá, en una posición negativa o era un menos valor de R. Entonces, ese valor solamente se le suman 180 grados o pi y así obtengo el valor realmente donde debería de estar ubicado. Eso siempre en el caso en el que la coordenada, si se fijan, sea menos R. El ángulo no me indica que porque sea positivo o negativo tenga que hacer este proceso. Si el ángulo es positivo o negativo, no hay problema. El problema es cuando R sea negativo. Y vamos al condicionante número 3. Las coordenadas del polo O siempre van a ser 0, teta, donde teta es cualquier ángulo. Este solamente es más que todo para que nosotros hagamos alusión a la coordenada que pudiésemos tener. Ahora veamos un ejemplo por acá. Me pide en principio que grafique los puntos cuyas coordenadas polares se indican. Si se fijan, el primero es 4, pi sextos, el segundo o literal B 2, menos pi cuartos y el literal C es menos 3, 3 pi cuartos o 3 cuartos de pi, como ustedes lo quieran ver. Ahora lo voy a dejar como 3 cuartos de pi quizás. Donde vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense, el primer dato que tienen que revisar ustedes es que, si se dan cuenta, los ángulos están en radianes, pero muchas veces para que nosotros grafiquemos se nos hace mucho más sencillo el hecho de hacer la conversión en lugar de radianes a grados para la parte de gráfica. Entonces les coloco yo por acá. Debemos recordar que muchas veces es más fácil graficar grados que radianes, y es importante entonces saber que pi es 3.141592.654 radianes, pero que la relación entre grados y radianes es que 180 grados va a ser igual a pi radianes y 360 grados es 2 pi radianes. Sabiendo eso, nosotros en apartados anteriores verificamos que para pasar de grados a radianes, la expresión que esté en grados se multiplica por pi y se divide entre 180 o entre esta expresión completa, entre paréntesis. Y si quiero pasar de radianes a grados, 180 grados sobre pi. Entonces revisemos ahora. Voy a literal A. Como el literal A me dice que tiene de coordenadas 4, pi sextos, primero voy a pasar los grados que están en la magnitud del ángulo que está en radianes a grados. Entonces sería pi sexto por 180 grados entre pi, donde cuando hago esta multiplicación lo que sucede es que se simplifica el valor numérico de pi, porque aparece en el numerador y en el denominador, quedándonos solo las unidades de grados. Y 180 entre 6 es como que yo dijera 18 entre 6, que es 3, y se le agrega este 0 que no se ha tocado, quedándonos el valor numérico de 30 grados. Entonces ahora lo único que hago es que mido desde el eje polar lo que serían 30 grados. Si se fijan positivo, entonces es en sentido antihorario para acá, y me encargo que en lo que es el rayo proyectante existan 1, 2, 3 y 4 unidades para tener el punto 4, pi sexto. Si se fijan, en este caso tanto la magnitud del rayo como lo que es el ángulo son positivos. Y vamos al literal B ahora. El literal B me decía 2, menos pi cuarto. En el literal B, entonces, el menos pi cuarto lo voy a cambiar haciendo lo mismo, ¿verdad? Multiplicando por 180 y dividiendo entre pi, donde se simplifica el valor de pi, y nos queda de nuevo como que yo tuviese 18 entre 4, que serían 4.5, pero como son de 100,
realmente sería 180 entre 4, que nos queda 45, sin olvidarnos del signo negativo que ya traía. Nos quedan menos 45 grados. Es decir, que ahora para graficar esto, venimos nosotros y como es un ángulo negativo, va a estar en sentido de las agujas del reloj. Y hacemos el movimiento desde el eje polar, nos desplazamos en sentido horario, ya no antihorario, y nos ubicamos a 45 grados. ¿Con cuántas unidades? Según el punto, eran 2, es decir, una y 2 marcas que tienen que ser equidistantes entre ellas, es decir, tener las mismas unidades para llegar a ese punto. Ahora vamos con el literal C. En el literal C me solicita a mí que se grafique lo que es menos 3,3 cuartos de pi, es decir, que estamos en el caso 2 o en la convención número 2, donde me decía que si el valor de R es negativo, entonces a la parte del ángulo hay que sumarle pi. Vamos a ver cómo sucede eso. Si nos venimos aquí para C, me dice se miden 3 unidades a lo largo del rayo. En este caso, por ser R igual a menos 3, se debe efectuar el proceso de sumar pi al ángulo, es decir, teta más pi. En este caso, si teta el original es 3 cuartos de pi, entonces les hago por acá la operación. 3 cuartos de pi, que es el valor de teta, que es esto, le sumamos lo que es el valor de pi, tal cual lo decía por acá. Y al hacer esto, convertimos a pi en una fracción, dividiéndolo entre 1, que es un número entre el que toda la vida los números enteros están divididos, y decimos entonces que efectuaríamos el proceso de sumatoria, donde nos dice entonces a nosotros que efectuaríamos 3 cuartos de pi, que es como que yo tuviera en los denominadores, coloca el máximo común, ¿verdad? Entonces ponemos, dejo solo indicado la multiplicación, que tendría que ser 4 por 1, y para el apartado de arriba sería de los dos que están en la parte del denominador, ¿cuál es el que no es igual al denominador original? ¿Ya? Para el primer elemento. Entonces, ¿qué nos queda el valor de 1? Ese 1 se multiplica por lo que está en el numerador, y en el numerador está 3pi. Entonces, eso es lo que quedó para el primer elemento. Más, que es el signo que separaba estos. Ahora de nuevo agarro lo que es los valores que estaban acá y comparo cuál es el que no es igual a 1 para hacer la multiplicación por el valor del numerador en el segundo término. Entonces, si se fijan acá, ahí voy jugando con los dos números a la hora de hacerlo. ¿Ya? Entonces tendríamos que ahora no voy a ocupar, o voy a comparar el 1 de acá, y en la parte de arriba lo multiplico por el que es diferente de 1, que es 4. Entonces tendría 4 por pi o 4pi. Ahora ya puedo sumar numeradores, que van a ser 3 más 4pi igual a 7pi. ¿Sobre quién? Sobre 4, que es el valor numérico del MCM que teníamos por acá. Voy a quitar esto y lo voy a reordenar para que lo veamos de otra forma. Que era de esta forma, 7 cuartos de pi. Lo mismo tendría que suceder acá. Voy a quitar esto de acá para que se vea mejor. Ups. Solo es el numerador el que le voy a cambiar. Pero es el mismo número, solo escrito de forma diferente. Este era 3 cuartos de pi. ¿Ya? Que es lo que les decía, que nos daba 7 cuartos de pi. Ahora, ya teniendo este valor de 7 cuartos de pi, voy a
modificar aquí también, porque dice bien, no lo había hecho. Para que queden los mismos términos que teníamos por ahí. Vaya, me decía entonces, el original, si se recuerdan, era menos 3 unidades con 3/4 de pi. Entonces, al hacer ahora la conversión, me va a quedar entonces el valor absoluto de 3,7/4 de pi. ¿Cómo me va a quedar esto? Si yo reviso entonces ahora lo que son los elementos, el original era este. Si se fijan, 3/4 de pi, que era el ángulo, pero el detalle es este, que me dice que era menos 3 y menos 3 no existen para graficar en los rayos, sino que solo son valores positivos. Entonces lo que se hace es que se llega hasta 7/4 de pi desde acá, que si se fijan mi vieja, 3/4 más pi, y si se recuerdan, pi son 180 grados, es decir, de un extremo de esta línea recta o de ese rayo hasta el otro extremo de ese rayo, contando ahora, ya que llegué hasta este punto, 1, 2, 3 unidades, o el valor absoluto de 3, para ubicarnos hasta acá. No sé si hay dudas respecto a esto que acabamos de ver por acá. Existiendo dudas, pues entonces continuamos. Luego vamos a ver, si se fijaron, esto fue solamente para graficar lo que era o identificar lo que es un punto en coordenadas polares con una magnitud de rayo y un ángulo determinado que puede ser horario o antihorario. Ahora vamos a ver la conversión de las coordenadas polares a rectangulares. En este caso, si sobreponemos un sistema de coordenadas rectangulares a un sistema de coordenadas polares, como vamos a ver en la siguiente figura, tendríamos nosotros, si formamos un triángulo en el cual tenemos una línea R, esa línea R tiene dos proyecciones, una sobre X y una sobre Y. Al ser la hipotenusa, si ustedes se recuerdan, vamos a tener una coordenada en X que va a ser R coseno de teta y una coordenada en Y que va a ser R seno de teta. Permítanme un momentito, muchachos, ya regreso por acá. Que no me está dejando esto. Disculpen que me ausenté un momentito. Les decía, vamos con esa conversión de coordenadas polares a rectangulares. Entonces decíamos nosotros que efectuamos lo que es la proyección de R, y en esa proyección de R nosotros colocamos lo que es, para hacer llegar R hacia X o R hacia Y, nosotros utilizamos lo que sería R coseno de teta para llegar hasta el eje X, y el que queda enfrente, o el eje Y, vamos a utilizar la magnitud de R por el seno de teta. Por aquí estaba viendo que como que hay un audio de alguien. Pero como que... Quería informarle que no me voy a poder conectar a la clase de ahora. No sé si ya le dijeron mis compañeros, pero me surgió una emergencia familiar y pues me tocó andar manejando, obviamente. Entonces,
porque no puedo estar al tanto del teléfono. Y ahorita se me ha afectado yo, aprovechando que estoy en una pequeña trabazón, ¿verdad? Entonces, solo le quería informar eso. Bueno, ya vimos que era un mensaje de sus compañeros avisándome que no iba a poder. Pero gracias a Dios no hay inconveniente porque después va a poder ver la grabación. Bueno, les decía yo, ya ahora que tengo estas proyecciones, ya estoy viendo cómo es que nosotros hacemos el enlace entre lo que es una coordenada polar y una coordenada rectangular que nos interesa también. Entonces veamos ahora, ya que sabemos que podemos hacer la conversión entre polares y rectangulares utilizando r seno de teta y r coseno de teta, procedamos a ver cómo que sucede esto. Nos dice en este caso convertir 2, pi sextos en una coordenada polar, coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Entonces si revisamos nosotros ahora esto, lo que tenemos que hacer es utilizar estas ecuaciones para poder efectuar. Entonces, como son dos las componentes que necesitamos, si se fijan, está R, que es este valor numérico, y está el valor de teta. Cada uno de estos dos, que son los de las polares, se utilizan acá, porque si se fijan, tengo el coseno de teta, y tengo el valor numérico de R, que es por quien se va a multiplicar. ¿Ya? Entonces, si eso es cierto y lo identifico acá abajo, entonces digo, y para ahora hacer esta conversión, pueden hacerlo de dos formas. Solamente es de sustituir en la ecuación. Pueden hacerlo, si ustedes lo desean, trabajándolo con radianes, el ángulo, porque lo único que hacen ustedes es pasar su calculadora a rad, en lugar de que esté en modo deg, que son dos formas de trabajar en esa calculadora. Entonces, si ustedes lo quieren trabajar en radianes, simplemente le ponen 2 coseno de pi sexto en la calculadora, pero ya con la forma de rad, y si no, tendrían que hacer la conversión de pi sextos para tener 2 multiplicado completito por el coseno de lo que es, en ese caso, pi sexto, que son 30 grados realmente. Vamos a ver, lo voy a poner por acá eso. Bueno, quizás no, más adelante de todas formas vamos a seguir haciendo más conversiones acá. Pero es como que agarráramos esto. Fíjense que se los coloco por acá porque a veces tendemos a confundirnos en algunas cosas. Es que realmente va a ser la magnitud de 2 multiplicado por todo lo que sería el coseno de pi sextos, o 2 multiplicado por el seno de pi sextos, donde, como les decía yo, este valor de pi sextos, si no lo quieren ocupar ustedes en radianes y lo quieren trabajar en grados, sería multiplicado por, ¿cuánto decíamos? 180 grados, que son el valor, o es el valor numérico de pi sextos, ¿verdad? Vamos a colocarlo por acá. Para que de esta forma se simplifican el valor de lo que son los pi radianes, y solamente nos quedan los grados realmente. Esto que se me esté ocultando, esto ya dificulta un poquito, pero aquí le voy a hacer las modificaciones para cuando lo quieran trabajar en manera de grado. Si revisan ustedes ahí, se van a dar cuenta que lo que sucede es que se simplifica el valor de pi como lo hacíamos ahí arriba, y queda 18 entre 6, que me va a dar 30 grados realmente.
De ahí podrían decir ustedes, entonces esto yo lo puedo expresar, digamos, si lo quiero para X y para Y, que en lugar de hacerlo en radianes lo puedo hacer en grados, y podría ser el coseno de 30 grados. ¿Ya? Y me va a dar lo mismo. Y en el otro caso, para Y, puedo utilizarlo con lo que sería el seno de esos 30 grados. Vamos a ver por acá. Por ratito se pone un tanto difícil esto porque no me deja que aparezca lo que es la barra en sí. Entonces, si se fijan, de cualquiera de las dos formas que ustedes lo quieran hacer, en grados o en radianes, los valores numéricos para X y para Y tienen que dar los mismos. Entonces, si se fijan, si lo pusiera como radianes, para 2, pi sextos es equivalente a 1.7321,1, la coordenada en X y la coordenada en Y. Si ahora me voy a hacer la conversión de coordenadas rectangulares a polares, vamos a acordarnos que nosotros ya tenemos a X, Y y tenemos a R conjunto con teta. Entonces, estas variables están relacionadas, así que se puede utilizar a Pitágoras para efectuar las conversiones, así como la relación entre las coordenadas X y Y para encontrar el ángulo teta que se ocupa la tangente. Igual me regreso a verificar lo que es este triangulito que estaba acá. Si bien el triángulo es un triángulo rectángulo, al ser un triángulo rectángulo, a mí me permite utilizar a Pitágoras porque tengo las componentes de Y y de X. Entonces puedo decir por acá que si yo no conozco a R, R lo puedo encontrar del despeje de X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, que si ustedes se recuerdan al final va a ser raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado igual a R. Y para encontrar el ángulo, la relación entre X y Y, que es la tangente de X sobre Y, para encontrar el ángulo simplemente se efectúa tangente inversa de la relación de X sobre Y. Vamos a ver este caso. En este caso nos dice a nosotros que convirtamos lo que es el punto menos 1,1 de coordenadas rectangulares en coordenadas polares. Y les hago la gráfica para que verifiquemos en dónde está ubicado. Si se fijan, está en el segundo cuadrante, el punto original. Y esto tengo que ponerle atención porque cuando haga las conversiones con esto tiene que cuadrar también, que estaba en el segundo cuadrante. Ahora bien, si eso es cierto, procedo por acá. Identifico que X es menos 1 y Y es 1. Entonces sustituyo en lo que sería la fórmula despejada. Como les decía, R va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Sustituyo menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Va a ser raíz cuadrada de 2 o más menos 2. Puede tener un valor más 1.4142 o menos 1.4142. Ahora bien, si lo colocamos nosotros, cuando nosotros queremos sacar el ángulo, ¿verdad? Colocamos la calculadora en degree en lugar de radianes. Y aquí es que se debe colocar realmente. La calculadora en degree en lugar de radianes. Entonces, para que nos dé el valor del ángulo, no un número que después no identificamos cuánto es. Va. Entonces decimos la tangente inversa de la relación que ya teníamos, que era, si se recuerdan, menos 1 entre 1. Entonces menos entre más me va a dar menos y sería tangente inversa de menos 1 al final. Y la tangente inversa de menos 1, y si pueden, por favor, hagan el favor, agarren su calculadora y colóquenle ahí tangente inversa de menos 1, a ver cuánto les da, y arreglen la calculadora de tal forma que esté en degree, no en radianes. Revísenlo, por favor, y me dicen cuánto les da.
alguno de los 4 que están conectados. Yo ahorita voy a hacerlo. Si se fija, lo primero que tiene que irse a su calculadora, porque no estoy seguro de qué tipo es, y irse al mod, y en el mod cambiarle en lugar de radianes a degree, o deg le aparece por ahí. Dick, y que quiero decir, a mí sí me da Sí. menos 45. Le da menos 45. Sí. Pero si se vean, siempre tienen que tener cuidado tanto con el signo que le meten cuando le dan la tangente inversa y que la calculadora esté en degree, porque eso sí es un gran problema. A veces si nosotros le metemos y no nos percatamos y está en radianes, no nos va a dar el valor adecuado y nosotros podemos decir, pero lo metí tal cual era en la calculadora. Mentira, porque tenemos un problema con ese manejo de calculadora y ahí sí debemos de tener cuidado, porque eso haría que aunque el proceso se ve bien, pero ya cuando llego a ese último punto donde necesito la conversión, pues no me salió de manera correcta. Entonces, si se fijan, si yo ya convertí o pasé mi calculadora a degree, le apliqué la tangente inversa, me doy cuenta entonces que me da menos 45 grados. Para dejarlo en función de lo que nosotros teníamos al inicio, que eran radianes, lo único que hacemos es que ese valor numérico ahora lo multiplicamos por lo que es pi y lo dividimos entre 180 grados, simplificando la parte de grados y quedándonos los pi radianes, que si se fijan entre 45 y 180 es una división exacta, que me va a dar un cuarto, o el valor de 1 arriba, 1 por pi, entre el valor de 4. Entonces el valor de teta es menos pi cuarto. Si nosotros ahora revisamos, ya tenemos la coordenada, donde me decía, esto por ser una raíz par, tiene dos posibilidades, un r de más y un r de menos 1.41, o más menos la raíz cuadrada de 2. Entonces ahora tendríamos dos puntos que nosotros podríamos estar evaluando. Uno que es el valor de menos 1.4142 con menos pi cuarto. El menos pi cuarto no va a cambiar en cualquiera de los dos casos que estemos hablando, pero lo que era el valor de R sí, que en uno puede ser positivo y en el otro punto es negativo. Si es bien, menos 1.4142, menos pi cuartos y 1.4142, menos pi cuartos. Como les digo, el ángulo no cambió, lo que cambió fue el valor de la magnitud de R. Si nosotros analizamos el que es negativo, porque el que es negativo con R necesita el trabajo aquel de teta más pi. Entonces, como necesita que se haga el trabajo de teta más pi, revisemos a ver cómo nos queda en ese caso. Voy a jalarme esto de acá para colocarlo ahí. Hay que efectuar esto, ¿verdad? Entonces, teta, que es el valor de menos pi cuartos, más el valor de lo que es pi, que es esto que tenemos acá. Entonces, si esto es cierto, hago de nuevo el procedimiento que hice anteriormente, donde les decía pi lo puedo dividir entre 1 para convertirlo en una fracción, y de nuevo el MCM entre 4 y 1, y digo de lo mismo, ¿verdad? Veo que el que está común en el primer término es 4, entonces sería lo que queda arriba multiplicado por el que no sea igual, que es 1. Entonces tendríamos, como estaba antecedido por un signo menos, menos el valor de 1 por pi, que es menos pi, más, que es el signo que le separa, el valor del elemento que sea diferente de 1, que en este caso es 4, 4 por pi o 4pi. Entonces tendríamos menos pi más 4pi igual a 3.
pi sobre 4 o 3/4 de pi. Entonces, al verificar esto, hay que convertirlo a grados para la parte de la gráfica, porque si se recuerdan, decíamos que muchas veces nos cuesta identificar más para graficar los pi radianes que los grados. Entonces, tendríamos en este caso multiplicar por 180 y dividir entre pi, de tal forma que se simplifica el valor de pi y nos va a quedar 3 por 180 entre 4, que son 135 grados. Si nosotros graficamos esto, podemos verificar que me decía menos 1.41, pero si se recuerdan, ya cuando estamos acá, es el valor absoluto el que se toma. ¿De quién? De ese valor numérico de R, que era raíz de 2, para tener el punto, coma, 135 grados o 3/4 de pi, ya que sería el punto que realmente habría que graficar. Lo vamos a colocar por acá. Entonces, venimos nosotros y verificamos. Si yo tengo el valor numérico de, en este caso, 135 grados, 135 grados, se vean, desde acá, que podría ser el rayo donde teníamos un valor numérico de 0, ¿verdad? En el eje polar X, hasta este punto, yo tengo 90 grados. Entonces, si me doy cuenta, son 135. Para llegar a 135, realmente lo que se le suma son 45 grados acá. Y así es como llego a esos 135 que me menciona acá, poniéndole lo que sería 1.41. Tendría que ser una unidad 0.41. Acá en esto no le vayan a hacer caso porque la metí de más, esto que ven acá. No le hagan caso. Pues entonces, si se vean, ya para graficarlo, llevando en concordancia lo que es este elemento que me decía que no podía estar el valor de R, yo reviso que desde acá hasta acá tiene el valor absoluto de 1.45 con 135 grados, lo cual ahora me dice a mí que si yo graficar el otro, que era 1.4142 con menos pi cuarto, quedaría en la parte de abajo. Si ustedes se fijan, estaría más o menos por aquí. Entonces, al revisar los dos puntos, me puedo dar cuenta de algo muy importante para este caso. ¿Qué es lo que sucede? Que uno de los dos puntos realmente concuerda con el punto original. Revisen el punto original. El punto original estaba ubicado en el segundo cuadrante. Si yo me vengo hacia acá abajo y reviso, realmente el punto que tenía a menos pi cuartos con 1.4142 positivo queda en el cuarto cuadrante, el que realmente cumple o es congruente con el primer punto es este, que es el valor absoluto de 1.4142,135, y es lo que les coloco acá al final. Les coloco que al verificar la gráfica, el punto de raíz, valor absoluto de raíz de 2 o 1.4142 con 3/4 de pi o 135 grados es una representación congruente del punto menos 1,1 que está ubicado en el segundo cuadrante. Entonces, hasta acá, si se fijan, lo único que vimos es cómo graficar coordenadas polares, cómo convertir de coordenadas polares a rectangulares y cómo pasar de polares a rectangulares y efectuar la gráfica de las mismas. Para esta clase sería hasta ahí que llegaríamos, pero si revisan ustedes en la plataforma, ahí tienen ya una guía referente a este. Voy a detener la grabación por el momento.